Estamos en Canal 20, estamos en Conectadas y para charlar llegó Laura Bosco, quien ya había hablado con nosotros ya también en otro momento en Conectadas. Laura va a dar una charla sobre la energía sexual, que es la fuerza más poderosa. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer tenerte, ya te había Gracias. tenido en otro aspecto, en otro momento. Y ahora venís porque vas a dar una charla el día 29 de julio a las 17:30 horas en tu Café en el Mundo. ¿De qué se va a tratar esta charla, Laura? Bueno, esta charla en realidad viene a colación de muchos años de trabajo personal mío, de mi búsqueda personal. Siempre hay un llamado, me gusta pensar que hay un llamado que es el que inicia una búsqueda. Y en esa búsqueda yo fui llegando a distintas conclusiones y entre esos podemos saber que la energía sexual es algo que está presente en todo. De hecho, en la naturaleza, la biología y todo lo que tiene que ver con la evolución, se ha inspirado en perpetuar la especie. O sea, el objetivo fundamental de la biología, de la naturaleza, es perpetuar la especie. Y para perpetuar la especie, la naturaleza creó este proyecto maravilloso que es la reproducción. Entonces, todo lo que hacemos en la vida, en la biología, en la naturaleza, es para perpetuar la especie. Hay una fuerza enorme, una energía enorme que se mueve, que nos mueve como seres hacia ese lugar. De hecho, en la evolución, todo lo que tiene que ver con buscar un refugio, buscar comida, buscar pareja, era para poder perpetuar la especie, era para poder seguir sosteniéndonos en la vida. Entonces, con toda esa fuerza que pone la biología, que pone la naturaleza para que nosotros podamos seguir estando, para que podamos seguir evolucionando, toda esa fuerza es creadora. Y esa energía es evidentemente sexual, claro, porque de todas maneras el cuerpo también nos premia cuando nosotros tenemos este programa pro supervivencia. O sea, cuando a nosotros nos va bien, la naturaleza nos premia con neurotransmisores, nos premia con dopamina, nos premia con oxitocina, nos premia con serotonina y todo eso hace que nosotros podamos tener una vida saludable también. Entonces no es solo la fuerza, la energía que pone la naturaleza para que nosotros nos podamos reproducir, sino que eso hace que perpetúe nuestra salud, nuestro bienestar. Es pro supervivencia. Esta naturalidad con la que vos hablas de la reproducción, de la sexualidad y demás, a veces para algún televidente quizás es medio extraño hasta el día de hoy, sí, porque no tenemos la capacidad de dialogar con respecto a la sexualidad, de dialogar con lo que a algunos nos gusta, de lo que a uno nos hace bien, y también algo que hablábamos recién fuera del aire, dialogar con nuestros hijos. Sí. ¿Cómo podés charlar con respecto a darle a una mamá o a un papá, a alguna persona que esté a cargo de un menor, de decir, hay que hablar de esto también? Sí, hay que hablar, es muy importante. Yo, bueno, trabajo en biodescodificación y sobre todo en biografía humana, que es a mí lo que más me importa, porque la biografía humana es un proceso de autoconocimiento en el que vamos viendo la historia personal de la persona por partes. Cuando llegamos a la adolescencia, porque es un tema que yo suelo tratar cuando llegamos a la adolescencia, de la sexualidad, que nosotros en realidad creemos que nuestra sexualidad comienza en la adolescencia con el despertar hormonal. Cuando yo abordo este tema, siempre escucho que me dicen, tanto hombres como mujeres, ¿cómo no haber sabido esto antes? ¿Cómo no haber sabido yo? ¿Cómo no tener esta información? Porque yo ahora ya sé que tengo que hablar con mis hijos, ya sé qué es lo que les tengo que decir, ya sé qué es lo importante. Porque hoy la sexualidad se aborda solo desde el cuidado, que está bien, tenemos que cuidarnos, tenemos que saber cómo protegernos, tenemos que saber que pasan cosas, pero también tenemos que saber que la sexualidad no solamente tiene que ver con esto, ¿no? Con un encuentro corporal, con un encuentro físico, porque en realidad la sexualidad es todo lo que tiene que ver con el intercambio. Por eso yo te decía que la sexualidad nosotros la empezamos a construir desde la infancia. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el intercambio de miradas, con el intercambio de palabras, con la amorosidad que nos han mirado, que nos han tratado, que nos han contado historias, con la
con el cariño que nos han abrazado, todo esto tiene que ver con la intimidad y también tiene que ver con la sexualidad. Lo que pasa es que nosotros entendemos la sexualidad en una mínima parte que es la genitalidad. Y no la sexualidad como un intercambio permanente que nosotros tenemos con todo el tiempo nos estamos relacionando. Y nosotros tenemos que aprender a relacionarnos sabiendo que esa energía que nosotros ponemos para el intercambio y para el vínculo genera un impacto en el otro. Claro. Y cuando genera un impacto en el otro, yo estoy accediendo a su vida, accediendo a su persona, accediendo a su alma. Por lo tanto, hay una fusión, hay una conexión, hay una simbiosis, y esta es la creación. Claro. Cuando hay una fusión de dos fuerzas, hay creación. Entonces, está bueno que nuestros hijos también sepan que la sexualidad tiene que ver con el amor, tiene que ver con conversar con alguien, con amorosidad, con saber que yo cuando me encuentro con alguien, lo tengo que respetar, pero también tratarlo con cariño y sentir cariño. Claro. No para que el encuentro sea solamente corporal, sino que haya realmente un encuentro de almas, que es mucho más profundo y va a ser mucho más placentero también a la larga. Placentero y que va a dar satisfacción. Porque si no, ¿qué pasa? Nosotros podemos acceder a la sexualidad en la adolescencia, en la adultez, pero si solamente ponemos el cuerpo, después vamos a tener tanto vacío como al principio. Así que... Sí, estoy pensando en la adolescencia de ahora, quizás, o en los jóvenes o las personas que eligen tener encuentros casuales sexuales. ¿Qué le decís a esa gente que quizás no han tratado anteriormente, antes de escucharte a vos, con cariño a otra persona? Pero no porque sean malas personas, sino porque no saben. Sino porque no se sabe. Sí. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Que cuide su energía, que cuide su vitalidad, porque nosotros venimos con un caudal de energía. Para la medicina china nosotros venimos con un caudal de energía determinado, que es la fusión de la energía de mi padre y de mi madre. De esa conexión nosotros tenemos una X cantidad y perdemos mucha energía cuando nosotros accedemos a la sexualidad porque sí. Claro. Y además, a ver, podemos tener una descarga, porque en realidad lo que buscan es la descarga, ¿no? Es decir, bueno, ya está, tengo una descarga. Pero como yo te decía, a la larga es menos placentero cuando ellos descubren que tener un encuentro más profundo, más intenso, es mucho más placentero y además pueden llegar a ganar energía en lugar de perderla. Es una pérdida de energía enorme. ¿Qué es la energía sexual con respecto a la vida general, en la vida diaria? Porque hay alguna persona que quizás está viendo o que nos está escuchando que nos dicen, bueno, pero esta energía que yo lo tengo se despierta en el acto. ¿Se despierta en el acto o está todo el tiempo? No, está todo el tiempo. Nosotros tenemos que pensar, como les dije recién, que esto es algo de dos. Claro. O sea, tiene que ser una construcción de dos fuerzas, que es la fuerza masculina y la fuerza femenina. O sea, todo se hace de a dos, claro, de las dos fuerzas. Nosotros manejamos esas dos fuerzas adentro. Tenemos tanto energía femenina como energía masculina. Lo que tenemos que hacer es aprender a manejarla, porque ¿qué pasa? La energía masculina es la fuerza que hoy nos gobierna, en realidad. Es la fuerza del control, del impacto, es la luz, es el calor, es el control, es un poco avasallante también, es la fuerza, es el inicio. Y la energía femenina es la calma, es la oscuridad, es el inconsciente, es lo sutil, es lo profundo. Y nosotros para poder crear necesitamos las dos energías. Necesitamos tener tanto la masculina como la femenina. Hoy, tanto hombres como mujeres manejamos mucha energía masculina y poca energía femenina. De hecho, si nosotros pensamos en unos años antes, las mujeres tenían mucha creación, tenían muchos hijos. Claro. Mi abuela me dice que ya tenía 17 hermanos. Claro. Las mujeres teníamos todo este poder creador. Ahora estamos creando otras cosas,
pero a veces estamos creando también desde el masculino y nos olvidamos usar nuestra parte más intuitiva, más sutil, más delicada, más del cuidado, más de la amorosidad. Y nos olvidamos también de descansar, por supuesto, porque la energía masculina es como muy fuerte. Es como el día y la energía femenina es la noche. Entonces nosotros tenemos que aprender a circular las dos energías en la vida, saber que nos vamos a levantar con energía femenina, tranquilos, necesitamos despertarnos, necesitamos desayunar, necesitamos tomar un poco de fuerza para llegar a un pico de energía masculina a lo largo del día y después empezar a bajar. Empezar a tener un momento más pasivo, más relajado. Por eso la gente no duerme hoy. Yo trabajo un montón con gente que me dice, yo no duermo. O sea, o tengo que tomar pastillas para dormir. Pero bueno, es que mismo la civilización nos lleva a este movimiento constante de vivir en el masculino. Claro, es algo obviamente para trabajar claramente, súper claro el tema para trabajar. Laura, bueno, todo esto que Laura está contando lo van a poder escuchar el día 29 de julio a las 17:30 horas en Tu Café en el Mundo, acá en Villa María, sobre la calle José Ingenieros. Es un café que hay lugares limitados, obviamente, Laura. Mirá, tengo entendido que es para 25, 30 personas. Silvina viene haciendo estos sábados de meriendas que nutren el alma, que me parece un espacio hermoso, porque la verdad que no hay. Todos los sábados hay distintas actividades, así que bueno, voy a estar ahí. Entonces, el día 29 de julio la van a poder escuchar a Laura. Obviamente la pueden seguir en sus redes sociales, Laura Bosco, para que se informen un poquito más y demás. Pero acá, en Canal 20, tenemos algo que a mí me genera mucha incertidumbre, porque no sabemos qué es. Son los huevos Johnny, ¿verdad, Laura? Lo voy a alzar para mostrarlo acá. Son estos pequeños huevos. Puedo agarrar uno, le voy a pedir permiso a Laura, que es... Son de piedra. Son de piedra. Son de cuarzo. De cuarzo. De cuarzo rosa. Son este tipo de huevos, se llaman huevos Johnny. Y contame, Laura, ¿de qué se trata esto? Bueno, estos huevitos son ancestrales, son muy antiguos. Vienen del emperador amarillo, los usaban, tienen mucho que ver con el Tao, ¿no? Estos es de la antigua China. Ellos empezaron a usarlos porque precisamente descubrieron o tenían la idea en su momento, empezaron a hacer prácticas de que la sexualidad alargaba la vida. El objetivo de ellos era promover la longevidad. Entonces, con estos huevos lo que hacían sus prácticas, porque el huevo, si ni bien es de uso vaginal, no es algo que solamente lo ponemos y hacemos, no sé, cosas de la casa, lo podemos hacer, pero tiene que ver con hacer una práctica. Ellos se dedicaban a la práctica de la energía sexual, de elevar la energía sexual y utilizar el cuarzo como canalizador para sanar sus órganos, para tener mejor vida. Lo usaban las emperatrices y ellas se dedicaban, su práctica cotidiana tenía que ver con esto. Claro, así que es muy ancestral. ¿Y qué experiencia tenés con los huevos, Johnny? Vos hablas siempre en tus redes sociales, Laura, ¿y qué experiencia tiene la gente que Se conocen muy poco. Se conocen muy poco. La verdad es que se conocen muy poco. A mí me llegaron por una colega de biografía humana de España. Allá se usan hace mucho tiempo, se usan un poquito más. Y bueno, yo me conseguí el mío, empecé con mis prácticas. Al principio no sabía porque no encontraba mucha información hasta que, viste, que uno busca y el otro aparece. Cuando uno está en la búsqueda, el universo te dice, ¿esto estabas buscando? Toma, mira, acá te lo traigo. Así que, bueno, empecé a informarme, empecé a formarme también para acompañar, porque el tema es el acompañamiento, porque esto despierta emociones. Nosotros pensemos que, con esto que yo te decía, que estamos muy desconectadas de nuestro cuerpo, por lo que nos haya pasado, pero cuando nosotros desconectamos del cuerpo dejamos de sentir. Por eso no podemos dormir, por eso nos enfermamos y no sabemos por qué, por eso,
bueno, pasan un montón de cosas con nuestro cuerpo porque nos desconectamos del cuerpo. Y el huevo lo que hace, una de las funciones más importantes que tiene para mí, es conectarnos con el cuerpo. Nosotros cuando usamos el huevo es como que el cuerpo sabe que hay algo ahí que no pertenece y nos mantiene alertas. Ajá. Entonces estamos conectadas con el cuerpo. Ajá. Es como volver a sentir, sobre todo nuestras partes bajas, ¿no? Que claro. es donde más nos endurecemos, donde más desconectamos. Y el huevo despierta emociones, despierta fibras sensitivas, volvemos a sentir, empezamos a soñar. Hay muchas mujeres que me cuentan que sueñan mucho durante el uso, porque claro, se despierta un canal de información, se abre un canal de información que nosotros lo tenemos dormido. Claro. Por eso yo te decía que las mujeres, la energía femenina tiene que ver con lo intuitivo, con lo que no se ve, con la energía sensible. Las mujeres tenemos la capacidad de percibir mucho más de lo que realmente creemos. Nosotros tenemos la idea de que eso es de brujas y bueno, y antes eran brujas y estaba todo mal y mismo las mujeres le teníamos miedo. Claro. Sin embargo, todas y todos tenemos ese talento de la intuición. Lo que pasa es que no creemos que pueda ser así y a veces no queremos. Me ha pasado que he visto casos de no querer que sea así porque eso da miedo. Claro. Porque tampoco es algo de lo que se habla comúnmente. Claro. De todo esto vas a charlar, Lau, el 29 de julio. También vas a presentar los huevos, que creo que sos una de las pocas en Villa María que los tiene. Si no sos la única. Yo te conozco a vos nomás. Yo creo que soy la única. Sos la única. Hay una chica de Villa María, en realidad la que me los trae a mí es una chica de Villa María, pero que vive en Chile. María José Donati, que trabaja conmigo. Ella es de Villa María, pero está en Chile. Claro. Así que creo que en Villa María sos la única. Creo que así que única. si quieren saber un poquito más, pueden seguirla en las redes sociales a Laura Bosco, y ahí está todo sobre toda la información. ¿También hay un Instagram sobre los huevos o yo estoy loca? Sí. Que se llama Johnny X BM. Johnny X BM, para aprender, para ser curioso, para empezar, de a poquito me parece que está bien. Claro. Para el día sábado también, 29 de julio a las 17:30 horas en Tu Café en el Mundo. Laura, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a vos por invitarme, muy agradecida. Me La encantó. verdad, increíble, la charla es súper interesante y se pueden llevar toda esta información que nos va a hacer bien al alma seguramente. Gracias, Laura. Bueno, gracias a vos. Seguí en Canal 20, seguí en Conectadas. A mí me viste muy chulas como todos los días. Gracias, seguí conectada a Canal 20.